Comencemos. Esta es la tercera entrega del curso Introducción a la Teoría Nodal Psicoanalítica y precisamente en este vamos a hacer una introducción a los diagnósticos nodales. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos establecido 4 respuestas diferentes a 4 preguntas muy importantes sobre el diagnóstico nodal? Estas respuestas diferían a lo que comúnmente se planteaba en el psicoanálisis contemporáneo, por lo que lo vamos a presentar como una propuesta. La pregunta primera sería ¿qué se diagnostica? Y establecí que sería la organización del caso, lo que se diagnostica. No el ser de los individuos, como se plantea en el psicoanálisis contemporáneo, sino la organización del caso. ¿Cómo pueden dos casos diferentes tener un mismo diagnóstico? Primero habíamos hablado de que si el diagnóstico es lógico, entonces lógico, estructural o más matemático, entonces el caso particular pudiera caer dentro de esa estructura, dentro de esa lógica, dentro de esa matemática. Y además que habría una manera de que los diagnósticos alojaran la singularidad. Esto a diferencia del psicoanálisis contemporáneo, que como piensan que el diagnóstico elimina la singularidad, terminan eliminando el diagnóstico por ser la singularidad, digamos, lo más importante. ¿Qué se diagnostica con el Santom? En la contemporaneidad se responde a la psicosis, mientras que yo propongo que sería una suplencia, es decir, que no especifique algún diagnóstico. ¿Y por qué Lacan propone el Santom? Porque responde a una problemática. Esa problemática sería la relación de lo extralingüístico con lo lingüístico. Entonces no sería una superación del enlace Voss-Romeo como plantea el psicoanálisis contemporáneo, sino una manera de que Lacan tomó para responder una problemática que se le presentaba en la clínica y en su teoría. Entonces, lo que les había planteado la última vez es que esto podía ser un poco aporístico, que los podía dejar en una especie de nada, en algo negativo en el sentido no de malo, digamos, sino de cero. La idea de hoy es empezar a darle un poco de carne a esos huesos que tenemos y lo vamos a hacer tomando básicamente los diagnósticos. Vamos a entrar de una vez en decir, bueno, tenemos esta, digamos, teoría sobre los diagnósticos, veamos cómo los diferentes diagnósticos entran dentro de esta nueva propuesta. El esquema del día de hoy será primero presentar 4 diagnósticos y después hablar brevemente sobre ellos. Los 4 diagnósticos van a ser locura y psicosis, que voy a tomar por un lado, e inicio y fin de análisis, que tomaré por el otro. Entonces tendremos como 3 secciones. La primera sería 4 diagnósticos, la segunda locura y psicosis, y la tercera inicio y fin de análisis. Dentro de los 4 diagnósticos, serían eso, nos enfocaremos en los últimos 2, en inicio y fin de análisis, porque bueno, se trata de la clínica psicoanalítica. Sin embargo, quisiera comentar que además de estos 4, hay más, es decir, yo me enfocaré en 2. Ya de por sí les estoy comentando que hay 2 más. Y además hay otros. Por lo que esto tampoco pretende ser como una estructura que clasificaría absolutamente todo. Me enfocaré en estos 2, en inicio y fin de análisis, porque permite armar una ética psicoanalítica y tener una precisión sobre lo que es no nada más el análisis, sino cuándo comienza y cuándo termina. De hecho, se arma más la noción de cuándo empieza y cuándo termina que lo que es el análisis en sí. Por ahora solo podremos decir que es un proceso que va del inicio al fin, pero no caracterizarlo como tal. Sobre lo otro, sobre la locura y sobre la psicosis, mi posición es que hay que hacer un trabajo preliminar. Por eso el escrito de Lacan se llama de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Yo considero que sobre la psicosis se puede hacer un trabajo para después hacerlo entrar dentro del dispositivo psicoanalítico. Con eso no me voy a meter porque es algo polémico y además
no es particularmente relevante a lo que vamos a proponer hoy ni en la mayoría del curso. Entonces ya tuviéramos 4, sin embargo les propongo que hay otros aún. Ya la entrega pasada hablamos del enlace de Joyce, que comúnmente se entiende como el fin del análisis, o aquello a lo que esperaría el análisis. Pero bueno, esto es muy problemático porque, digamos que el argumento de más peso sería que Joyce ni siquiera comenzó un análisis, ni mucho menos lo terminó. Entonces, si vamos a plantear que el enlace de Joyce corresponde al fin del análisis, implica que el análisis no tiene ningún tipo de especificidad. Es decir, que puede haber personas que sin haberse analizado, sin haber comenzado ni hecho un análisis, puedan ya ubicarse en el fin de análisis. No creo que esta sea una postura que convenga. Y además, bueno, habría que ver si en verdad queremos que los pacientes terminen como Joyce. No sé si será una ética que ustedes propondrían, yo en lo personal no. Así que bueno, el enlace de Joyce sería, si bien no sería el fin de análisis, a pesar de lo que se promueve comúnmente, sí sería otra estructura. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos comentado cómo, si bien es bastante parecida al enlace browniano de 4, no es el enlace browniano de 4 por una diferencia de uno de los entrecruzamientos, que muchas veces se llama el lapsus del nudo. No me meteré con eso, llamémoslo nada más una diferencia entre uno de los entrecruzamientos. Hay uno donde está así y en el otro está así. Después, además del enlace de Joyce, es decir, tenemos nuestros 4 de los cuales hablaremos hoy, y está el enlace de Joyce, está el trébol santomado, que les había hablado un poquito la otra vez, que sería el trébol siendo la paranoia, la psicosis, el trébol santomado sería una paranoia y una psicosis con santón. Para decirlo un poco mejor, tampoco sería una paranoia o una psicosis con santón, sino que sería una paranoia o psicosis fallida y reparada. No sería lo mismo, pero bueno, con eso no me voy a meter ahora. Y finalmente tuviéramos el enlace Borromeo con cada uno de los redondeles compuestos por 2 redondeles haciendo un falso enlace. Esto es mucho más fácil de ver que de decir, pero básicamente fíjense que si tomamos cada uno de los 2 redondeles que están haciendo como un circulito y pensamos como si fuera un redondel a su vez, es decir, como si fuera un circulito, entonces tuviéramos un enlace Borromeo. Sin embargo, no es un enlace Borromeo porque el enlace Borromeo tiene 3 redondeles. Este enlace que les estoy planteando tiene 6 redondeles, donde cada par hace a su vez un falso enlace que le permite entonces hacer digamos, un falsísimo Borromeo. Bien, entonces ahí tuviéramos, digamos que esto es más una aclaratoria y un comentario sobre que, bueno, no existe nada más esto lo que voy a decir, sino que hay otras propuestas también dentro de Lacan. Yo encuentro que esta es la más estable en su obra y es la que yo he desarrollado. Sin embargo, bueno, están estas otras también. Les comento de nuevo que no se trata de los nombres, sino de identificaciones u organizaciones. ¿Por qué? Porque vamos entonces ahora a empezar a hablar de palabras que probablemente ya tengan un peso semántico muy grande para ustedes, como pueden ser neurosis, fin de análisis, paranoia, psicosis, de hecho de ahí ya seguro van a venir varias preguntas, y locura. Entonces digamos que ya probablemente ustedes tengan cierta noción de qué significa cada uno de esos términos. Lo que les quiero decir con esto es que tratemos de no guindarnos en si eso es efectivamente o no psicosis. Ustedes pueden, y quizás lo hagan, diferir de que aquello de lo que voy a hablar sea o no psicosis. Sin embargo, lo que me interesa es tener un argumento a nivel organizativo, a nivel estructural.
Por lo tanto, daría igual si se llama neurosis, si se llama psicosis, si se llama ganso, si se llama espagueti. Eso no es lo que interesa, sino la organización en sí y, por ejemplo, que el análisis se trata de ir de una organización de cierto orden, de cierta organización, a otra organización o cierta estructura. De ahí si lo llamamos neurosis, si lo llamamos fin de análisis, si lo llamamos paranoia, locura, fetichismo, etcétera, da igual. Justamente me parece, como les he comentado, que la matemática lo que permite es llevar el nivel de argumentación a un nivel organizativo que no sea un nivel simplemente, digamos, semántico o lingüístico, donde se empieza a pelear un poco por cómo llamarlo. No es lo que interesa, sino la organización como tal. Obviamente pueden diferir, y ahí si estuviera un poco mejor, que difieran que, bueno, no se comienza un análisis con esta organización, ni se termina con esta otra organización por esto, esto y esto. Y lo otro que les quería decir antes de entrar en los diagnósticos propiamente dichos, es que lamentablemente esto básicamente va a ser palabra de Lacan, digamos. En esta primera entrega, en esta introducción, lo que me interesa es mostrar cómo Lacan propone efectivamente estas estructuras topológicas para dar cuenta de estos diagnósticos. Es decir, ahorita lo que quiero hacer es la correlación locura, tres redondeles apilados, cosa que ya les había presentado la última vez, nudo trébol, paranoia, psicosis, o psicosis paranoica mejor dicho, nudo trébol, neurosis, inicio de análisis, que le correspondería el enlace browniano de 4, y fin de análisis, que le correspondería el enlace Borromeo. Ya en la próxima sesión hablaremos un poco más a profundidad de esto y hablaremos básicamente la pregunta va a ser ¿qué es el Santom? Que me imagino que es la pregunta principal que tienen varios de ustedes. ¿Qué es el Santom y cómo se opera con eso? Entonces, bueno, el primer par que voy a presentar es locura y psicosis. Lo interesante, como les había comentado anteriormente, de la matemática es que permite hacer una diferenciación estricta de lo que sería la locura y la psicosis. Comúnmente se trabajan como si fuera lo mismo, a pesar de que Lacan desde muy temprano en su obra hace una diferenciación. La idea básicamente es mostrarles que hay otro tipo de paciente u otro tipo de organización que se pueda presentar al consultorio y que no todo aquello que, no todos los casos, no todo el momento del caso puede entrar en análisis. Es decir, hay otras estructuras como les vengo comentando, pero ahora haremos énfasis en estos dos para que tengan una mejor idea. No todas las estructuras entran dentro del análisis o son, digamos, materia para un inicio de análisis. La locura y la psicosis, como les comenté anteriormente, estarían entonces por fuera del inicio y el fin del análisis, estuvieran fuera de la clínica analítica propiamente dicha. Lo que no significa que no se pueda hacer una operación sobre ellos para que se pueda llegar al inicio del análisis. Entonces, la topología nos va a permitir hacer una diferenciación entre locura y psicosis, en el sentido de que locura lo pondremos del lado de los tres redondeles apilados, mientras que la paranoia la comentaremos como el nudo trébol. Lo primero que me interesa comentarles es la paranoia, donde hay una continuidad y una indiferenciación entre los registros. Esto lo habíamos comentado en la primera clase, pero bueno, comentémoslo otra vez y les doy la cita de Lacan. Está en el seminario 23, en la clase del 16 de diciembre de 1975. De nuevo yo uso la versión de Staffella,
Ahí está en la página 27. Esto cito a Lacan textualmente. Es una cita un poco larga, así que la leeré íntegramente, después la comentaré y después la volveré a leer íntegramente. Si por mucho tiempo me he resistido a la republicación de mi tesis, es simplemente por esto. Es que la psicosis paranoica y la personalidad, como tal, no tienen relación, simplemente por esto. Es porque es la misma cosa. En tanto que un sujeto anuda a tres, lo imaginario, lo simbólico y lo real, solamente está soportado o apoyado por su continuidad. Lo imaginario, lo simbólico y lo real son una sola y misma consistencia. Y es en esto que consiste la psicosis paranoica. Bien. La tesis de Lacan, no sé si ustedes lo ubican, se llama la psicosis paranoica y su relación con la personalidad, que es donde él trabaja el caso M. Entonces él lo que está comentando es que él ha diferido la publicación de su tesis porque encontró que, o no digamos encontró, pero sostiene que es la misma cosa, es decir, que la psicosis paranoica y la personalidad es lo mismo. No me meteré con las implicaciones de que la personalidad sea la psicosis paranoica. Lo que me interesa es establecer un poco el contexto y que está hablando de la psicosis paranoica y la personalidad. O, reduzcámoslo, está hablando de la psicosis paranoica. En tanto que un sujeto anuda a tres, lo imaginario, lo simbólico y lo real, solamente está soportado, apoyado por su continuidad. Es decir, acá está haciendo una diferencia con respecto, por ejemplo, al enlace browniano de 4, donde el enlace está soportado o apoyado, que se dice igual en francés, está apoyado por el santón, es decir, está soportado por el santón, es lo que los hace ser uno. Acá, lo simbólico y lo imaginario y lo real están soportados y apoyados por su continuidad. Es decir, lo simbólico se continúa lo real, se continúa lo imaginario. Entonces tenemos que lo simbólico, lo imaginario y lo real están continuados por los cuales no se les puede diferenciar, digamos. Es una sola y misma consistencia. Esto, no sé, tendrían como diferentes maneras de pensarlo. A mí me gusta un poco pensarlo como si fuera una vela, ¿sí? Que se va como derritiendo, entonces la cera se va mezclando y no se puede diferenciar una de la otra. Incluso ahí uno pudiera ver un poco las diferencias. Capaz sería mejor un color así rayado que coloreas rojo y azul y te da violeta. Pero digo, lo que hay que pensar es que están en continuación y es una sola y misma consistencia. Es decir, en la psicosis paranoica hay una consistencia y esa consistencia es la continuidad simbólico-imaginario real. Es en esto que consiste la psicosis paranoica. Entonces, como pueden ver, no hay esta discontinuidad o separación entre los registros que podemos ver en el enlace Borromeo, por ejemplo, donde hay tres redondeles. Y hay uno que es simbólico, hay uno que es imaginario y hay uno que es real. Sino que en el nudo trébol tenemos que los tres se continúan, es uno después del otro. Entonces hacen una especie de pegoste, están todos juntos, que hace que haya una preeminencia falsa de lo imaginario, es decir, como si todo fuera lo mismo, como si todo tuviera un doble. Esto está en el seminario 2, seminario 22, en la página 69, que corresponde a la clase del 8 de mayo de 1975, donde dice que la paranoia es un pegoste imaginario. Entonces tenemos que en la paranoia no se puede diferenciar entre los registros, mientras que en la locura
sí se pueden diferenciar. ¿Cómo se pueden diferenciar? Bueno, porque tenemos los tres redondeles diferenciados, apilados, sueltos. Y ahí tenemos, digamos que esa es la más grande diferencia entre la locura y la paranoia. En la locura está la diferenciación, la separación entre los registros. No así la diferenciación. ¿Sí? Los registros están indiferenciados porque si están sueltos no nos permite saber cuál es cuál. Esto lo podremos ver un poco mejor luego cuando hablemos del enlace Borromeo. Pero por ahora imagínense que ustedes tienen tres y digamos son básicamente tres círculos así, no hay manera de diferenciar uno del otro. Esto Lacan lo toma como si fuera la libertad. ¿Sí? La locura para él es la libertad y como si uno pudiera hacer aquello que uno quiere. Tengo un texto sobre esto en Facebook que lo pondré el link en el video. Pero básicamente lo que tenemos que pensar es que no se vuelve loco quien quiere, sino quien puede. Esto quiere decir que tiene que ver con el poder, ¿sí? El poder en el sentido de la posibilidad. La libertad sería el poder hacer todo, el todo se puede. Por eso dice, no se vuelve loco quien quiere, que estuviera más del lado del deseo, sino quien puede, es decir, quien tiene la posibilidad. No se trata de querer, sino de lo posible. Entonces así podemos diferenciar dos estructuras diferentes entre sí que no entrarían dentro del juego del análisis, es decir, no formarían parte de la clínica psicoanalítica. A diferencia del enlace browniano de 4 y el enlace Borromeo, que dieron cuenta del inicio y el fin de análisis. De nuevo, nos permite hacer una diferenciación estricta entre los dos. Y esto, digamos que seguro habrá un poco de incertidumbre o de malestar, porque comúnmente se piensa, como les había comentado anteriormente, que se va del enlace Borromeo al enlace browniano de 4. Esto en Lacan yo no lo he encontrado y además encontré lo opuesto. Es decir, encontré que se va del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. La cita es del seminario 22, la clase del 14 de enero de 1975. Esta digamos que es la cita fundamental para este curso. Si van a leer una cosa, léanse esta clase. Especialmente la segunda mitad. Cito a Lacan íntegramente y después lo comento y después lo cito otra vez. Es que por tener 4 términos, Freud él mismo no pudo hacer, pero eso es muy precisamente aquello de lo que se trata en el análisis. Es hacer que lo real, no la realidad en el sentido freudiano, que lo real en 2 puntos que yo nombraré como tales, que lo real en 2 puntos supere lo simbólico. Bien, entonces lo que está diciendo es que Freud tenía 4 términos y nunca logró tener 3. Esto va en contra de cómo uno maneja los números normalmente, pero Lacan lo que propone es que por no poder llegar al 3, Freud se quedó en el 4. Es una cita además muy contundente, la trabajaremos un poco más después porque dice que Freud no fue analista, ¿sí? Freud no pudo hacer precisamente aquello de lo que se trata en el análisis. Hacer que lo real en 2 puntos supere lo simbólico. Entonces si vemos lo que pasa cuando lo real en 2 puntos supera lo simbólico, ahí tiene todo, o sea, tiene nombrado cuál es cuál. Si lo real en 2 puntos supera lo simbólico, el Santom se va. Es como si se suelta, le permite soltarse. Si el Santom se va, entonces queda el enlace Borromeo, por lo que Lacan está diciendo muy taxativamente, ¿sí? Dice muy precisamente aquello de lo cual se trata en el análisis, ¿sí? O sea, es una afirmación precisa, una afirmación tajante.
muy precisamente aquello de lo que se trata en el análisis es ir del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo, cosa que además Freud no pudo hacer. Bien. Ahora lo que me interesa es que podamos sostener que el inicio del análisis sería el enlace browniano de 4 y el fin del análisis sería el enlace Borromeo. Luego lo cito una vez más, es que por tener 4 términos, Freud él mismo no pudo hacer. Pero eso es muy precisamente aquello de lo cual se trata en el análisis. Es hacer que lo real, no la realidad en el sentido freudiano, que lo real en 2 puntos que yo nombraré como tales, que lo real en 2 puntos supere lo simbólico. Entonces, tendremos que el inicio del análisis es el enlace browniano de 4, que cuenta con separación y diferenciación entre los registros. Yo lo llamaré neurosis, ¿sí? Mi concepción es que el análisis es una cura de la neurosis. Si no lo quieren llamar neurosis, no lo hagan. Pero básicamente tienen las opciones de que lo que yo diga no corresponde a la neurosis, que de nuevo sería el problema semántico de la palabra neurosis, que seguro ya tiene una definición bastante cargada para cada uno de ustedes, o que la neurosis no sea el inicio del análisis sería otra opción, donde por ejemplo pudieran pensar que hay otras estructuras que son susceptibles al inicio del análisis. Pero digamos que esas diferencias serían menores si lo que pensamos es que esta estructura es aquello que se trabaja al inicio del análisis, como Lacan plantea en la cita que les acabo de leer. Entonces es importante que podamos establecer una estructura para el inicio del análisis, porque si vamos a plantear que lo que se cambia es la organización, ¿sí? Se cambia esto de que se pueda diagnosticar, es decir, lo que queremos es poder diagnosticar tanto el inicio como el fin del análisis, entonces es importante poder trabajar una estructura al inicio y una estructura al fin, y que sean 2 estructuras claramente diferenciables. Esto obviamente significa que se pudiera hacer con otra estructura. Estoy anticipándome un poco a las preguntas que seguramente harán. ¿Se pudiera hacer con otra estructura? Sí. Yo lo hago con esta un poco como que por definición, o sea, por esto se comienza el análisis, porque en verdad al fin y al cabo siempre se puede preguntar por qué, y siempre por un por qué más. Pero considero que, bueno, se trata de llegar a un punto donde uno tiene que tomar una posición ética un poco arbitraria, de decir, bueno, acá comenzamos. ¿Se pudiera hacer con otra estructura? Sí, pero yo lo hago con esta, y además tiene el aval, digamos, de que Lacan lo dijo. Yo empecé dando es decir, tirándoles de una vez la cita como para que me creyeran. Pero bueno, me parece que se sostiene, como veremos en la próxima entrega, que el inicio del análisis sería el Santón, por lo menos para Lacan. Perdón, no el Santón, el enlace browniano de 4, con el Santón. Mientras que por otro lado, el fin del análisis sería, yo lo llamaré analista. De nuevo, me pueden acompañar en esto o no, pero lo interesante es que lo planteemos como el enlace Borromeo. Entonces, tenemos que vamos del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Sin embargo, les comento de una vez que hay un problema con el diagnóstico del enlace Borromeo, que es que hay 2 maneras de plantear el enlace Borromeo. Yo los llamaré enlace Borromeo estructural y enlace Borromeo particular. Por eso les comentaba la otra vez que con el enlace Borromeo hay la separación de los redondeles, pero no sabemos si hay la diferenciación. No sabemos a este punto si hay la diferenciación. Es decir, si se puede decir cuál es cuál. Lacan dice, no sabemos cuál es el real o lo real. Yo les plantearé que eso es así en el enlace Borromeo estructural. Mientras que en el enlace Borromeo particular, que será el que propondremos como el fin del análisis, se trata de
si bien es la misma estructura, si bien es la misma figura topológica, se trata de ubicarla de una manera diferente. Entonces, habría que encontrar alguna manera de incorporar lo particular en la estructura, ¿sí? Porque si tenemos la estructura pareciera como si fuera pura lógica, como si fuera puro lenguaje, como si fuera pura operación matemática. Y de nuevo habría el problema de cómo alojar no nada más la singularidad ahí, sino el sufrimiento, lo que le pasa a cada paciente, digamos, cada historia, que ya habíamos establecido que era diferente, no se trataba de borrar o sea, la singularidad en el sentido de que cada persona es diferente, o que cada caso, mejor dicho, es diferente. Entonces habría que encontrar alguna manera de incorporar lo particular dentro de la estructura del enlace Borromeo. Si vamos a plantear el enlace Borromeo como la estructura, no lo pudiéramos plantear como el fin del análisis si no conservara aquello particular. Es decir, la mera estructura pensada como tal se pudiera borrar de la estructura estructural pensada como lógica, se pudiera borrar lo particular. Sin embargo, mi apuesta es que hay también una manera de hacer entrar lo particular dentro de lo estructural. Entonces, no se trataría del lenguaje tampoco, sino cómo poder dar cuenta de aquello que lo escapa. Es decir, cómo poder dar cuenta de la materia, de la carne y hueso, de aquello duro que habíamos hablado anteriormente. No se trata de solamente el lenguaje, ni de solamente la carne, sino de ver cómo el lenguaje puede ubicar en sí algún lugar para la carne, para el ser, para todas esas cuestiones que pareciera que estuviéramos corriendo y borrando todo el tiempo. La apuesta de Lacan no es que se borre o que se corra todo el tiempo o que se deseche, que se elimine, sino que se ubique dentro de la estructura, que sea otro tipo de ubicación. Justamente eso es lo que vamos a proponer, que es la clínica psicoanalítica, ¿sí? Una reubicación de lo singular, de la materia, del sufrimiento, de lo que hace cada caso diferente de otro. La manera que vamos a buscar para el enlace Borromeo particular es armar una particularidad que aloje la particularidad sin armar una universal. Es decir, no queremos caer en Barney, por ejemplo, que dice todos somos especiales. Porque si todos somos especiales, la verdad es que ninguno es especial, ¿sí? Si todos somos únicos, entonces hay un todos que sería universal, que sería único. De nuevo, no es lo que intentamos plantear ahora, sino una particularidad donde aquello que diferencia un caso de todos los otros está contemplado dentro de esta estructura que a su vez se diferencia de otra. Entonces, bueno, esto básicamente es una introducción al diagnóstico nodal, al diagnóstico nodal en sí, donde tuviéramos que la locura serían los tres redondeles sueltos, la psicosis paranoica sería el nudo trébol, el inicio del análisis sería el enlace browniano de 4 y el fin del análisis sería el enlace Borromeo. La próxima entrega vamos a ahondar en esta, entonces no se preocupen demasiado. Sin embargo, lo que me interesaba en esta, para no hacer la próxima demasiado engorrosa, es establecer de una vez cuál va a ser la mira que nosotros tendremos y cuál es la correspondencia entre estos diagnósticos que dimos y las estructuras topológicas que lo soportan.